escuchábamos que algunos perredistas han pues dado a conocer que van a interponer una denuncia contra Poiré y García Luna por haber dicho que Nazario Moreno estaba muerto, y pues ya la realidad les ha dado en cara el domingo porque no estaba muerto, fue abatido apenas el domingo por fuerzas federales. Pero bueno, el diputado del PRD, Fernando Zárate, está en la línea. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Azucena, muy buenos días, con el gusto de saludarte y bueno, por informarte que sí, el pasado 9 de marzo de este mismo año, autoridades federales, emitieron un comunicado en el que un individuo de nombre Nazario Moreno, que todos lo conocemos como el Chayo, o entre los grupos criminales, sí, un supuesto líder de la banda criminal denominado Los Caballeros Templarios, falleció en un enfrentamiento con las propias autoridades el 9 de marzo pasado. Confirman la identidad de esta persona las autoridades mexicanas y la certifican o la reconfirman instituciones extranjeras. Sin embargo, es curiosa esta situación porque el mismo 10 de diciembre del 2010, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en aquel entonces Alejandro Poiré, que después fue secretario de Gobernación, si nosotros lo recordamos, anunció exactamente la misma noticia. 4 años antes, él anuncia la muerte del mismo hombre, supuestamente abatido por elementos de la Policía Federal. Para nosotros en el PRD se nos hace gravísimo lo que está ocurriendo por 2 motivos. 1, por la imposibilidad física que una persona fallezca 2 veces. Y número 2, por la consecuente y la evidente información errónea que proporciona el propio Alejandro Poiré y Genaro García Luna. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en el sexenio pasado nosotros tenemos claro que era una evidente simulación, la guerra contra el narcotráfico, los actos de inteligencia y los actos de seguridad pública eran sumamente torpes, muy negligentes, pero el problema fundamental aquí es la información que se da a conocer en el público, pero sobre todo la obstrucción de justicia, y más aún que cuando uno tiene el cargo, uno de los más importantes en el país, que significa la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública, uno nada más no toma el juramento constitucional, sino tiene uno de los principios legales más importantes, que se llama el exacto cumplimiento de la ley. No puede ser que en este país diversos funcionarios piensen que la política está por encima de la ley, ni mucho menos que pueden hacer a las instituciones como ellos quieran, pero lo peor es que informen a la sociedad que uno de los, criminales más buscados de este país haya fallecido cuando esto no era la realidad, y sobre todo proporciones información al público. Esto no tiene nada que ver con los buenas o malas personas que sean ambos personajes, sino esto tiene que ver con responsabilidad de los servidores públicos. Oiga, y el PRD ha presentado Sí, ¿qué tipo de denuncia es? ¿Cuáles son los delitos? Es una denuncia por la vía penal por distintos delitos. 1, el delito de ejercicio indebido del servicio público. Número 2, delitos cometidos por servidores públicos, coalición de servidores públicos y los que resulten. Apenas nosotros hemos revisado y ya estamos integrando toda la denuncia por la violación a los artículos 212 del Código Penal Federal y el 12 de la Ley de Seguridad Nacional. ¿En qué consisten estos delitos, Azucena? Y señala literalmente la ley: quien por sí, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes, que es el caso, en los que se manifiesten hechos falsos. La pena se prevé de 2 a 7 años de prisión, la multa de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y la inhabilitación de 2 a 7 años para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión. Oiga, partiendo de esta base, supongo que también van a presentar una denuncia por lo que se había dado a conocer en el sexenio de Peña Nieto de la muerte del Pantera y el tío, ¿no? Bueno, nosotros estamos investigando la información que tenemos y además que estamos certificando es la información, el informe que legalmente se le requirió al secretario técnico Alejandro Poiré en la misma Comisión Técnica de Seguridad Nacional. Entonces estamos solicitando esas copias para integrar correctamente a la investigación. Más bien nuestra denuncia y después que la PGR investigue. Nosotros no podríamos estar también tomando de manera superficial los dichos, pero estamos adjuntándonos de pruebas. Lo mismo pudiéramos hacerlo también con respecto al
frontera, pero también en casos como los de Florence Cassés, que fue una evidente negligencia, e incluso ya también dado a conocer por medios de comunicación que el expresidente de la República presionaba a jueces y a propios ministerios públicos para integrar equivocadas averiguaciones previas. Bueno. Todo esto tiene que ver con el servicio público y no podemos permitir que las instituciones sigan cayendo de tal manera. El PRD piensa contribuir seriamente con este país y en la reconstrucción de estas. Bueno, oiga, diputado, y hablando de negligencia, ¿qué van a hacer en el caso del metro de la Ciudad de México? Bueno, eso es importantísimo. Un diputado, Fernando Rodríguez de Oval, pide la comparecencia de el director del metro. Nosotros como perredistas somos los primeros que debe existir la rendición de cuentas y la transparencia. Nosotros vamos a apoyar esa petición para que se presente el director del metro a la Cámara de Diputados. ¿Joel Ortega o el director del proyecto? Ambos utilizaron recursos públicos, ambos en unos casos son el 50% de los recursos son federales y le corresponde por supuesto a la Auditoría Superior de la Federación para revisar este tema y lo que corresponde a la Contraloría en el Distrito Federal también. Sin embargo, nosotros debemos saber que no es una conducta propia de los funcionarios, sino que esa obra fue encargada a 3 empresas y 3 empresas cuyos contratos están totalmente transparentes y que se han puesto a la vista de todo el público. Muchas gracias. ¿Qué tiene que ver? Sí, dígame. Que las empresas tendrían que ser responsables también. Corresponsables, ¿no? Corresponsables. Muy bien. Pero sobre todo el GDF tendría que hacer valer la fianza para que todos los recursos que se están ahora destinando para sustituir el metro por otro tipo de transporte público se ha ejercido a partir de esa fianza. Gracias, diputado. Buenos días. Susana. Muy amable. Muy bien, hasta luego. Bueno, y Roberta Garces, editorialista de